Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. En Noticias 1 esta noche, los venezolanos se vuelcan a las calles para reclamar transparencia electoral y Maduro desata contra ellos una represión sin precedentes en el país. Gobernador de Antioquia promueve a través de su bancada la prórroga de una concesión vial para el principal financiador de su campaña política. El alcalde de Barrancabermeja será imputado por corrupción electoral en las pasadas elecciones. Y en Top Secret, la vida secreta de los famosos, el paramilitarismo style, el corazón de Name y la salud mental en el Capitolio. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Por lo menos 20 ciudadanos habrían sido asesinados por el régimen de Maduro durante esta semana y 1.000 habrían sido detenidos en las condiciones que ustedes han visto, sin orden judicial. Entre los presos hay por lo menos 98 menores, lo que ya genera una preocupación mayor en la comunidad de derechos humanos, pero aún es tímido el pronunciamiento de Naciones Unidas. Durante las manifestaciones que reclaman transparencia en las elecciones de Venezuela, al menos 20 personas han perdido la vida por cuenta de la fuerza pública venezolana que desarrolla operaciones contra un supuesto golpe de Estado de la extrema derecha. El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, están comprometidos los derechos civiles y políticos en el sentido de que las manifestaciones y las movilizaciones y la protesta, que son un derecho humano para exigir otros derechos, en este caso la gente se ha movilizado y ha protestado en las calles para exigir la defensa del voto. La comunidad internacional ha rechazado este actuar, ordenado desde el gobierno de Nicolás Maduro, tanto que han pedido que la Corte Penal Internacional emita una orden de captura en su contra. Es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. También han hecho un llamado a la calma. El secretario general confía en que todas las disputas electorales se aborden y resuelvan de manera pacífica y hace un llamado a todos los líderes políticos venezolanos. Analistas internacionales coinciden en que la violación de los derechos de las personas que han salido a manifestarse es evidente. Si uno se pone a revisar, de más de 300 marchas que surgieron de manera espontánea por parte de la ciudadanía, han sido o han sufrido de represalias y han sido hostigados por el aparato estatal, más de 115. También estamos hablando de una cifra superior a 1.000 personas que han sido privadas de la libertad, que no gozan en estos momentos de un debido proceso. Entre la práctica de lo que estamos viendo es un andamiaje institucional dirigido a reprimir. Y ese andamiaje institucional está caracterizado por el ejercicio de las detenciones arbitrarias. Ya el propio régimen de Maduro ha reconocido más de 2.000 detenciones y la intención de detener incluso a más personas. Lo que se espera, según los análisis, es que los estados, a través de esfuerzos diplomáticos y presiones comerciales, logren amainar la violencia estatal contra los venezolanos. Maduro contaba con el apoyo de los demás gobiernos de izquierda de América Latina, pero los primeros en dudar de sus cuentas electorales fueron los gobiernos de Chile, República Dominicana y Guatemala. Luego, Brasil, Colombia y México le pidieron pruebas de su autoproclamación presidencial y Perú hizo lo mismo. Sus adversarios políticos en Argentina, Panamá, El Salvador y Estados Unidos reconocieron como presidente a Edmundo González. Canadá hizo su reclamo con el bloque de izquierda europeo y al final solo quedó con la solidaridad de los otros autócratas de izquierda en la zona: Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia. El anuncio del Consejo Nacional Electoral venezolano, que dio por ganador de las elecciones a Nicolás Maduro, dividió a América Latina. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió. Los gobiernos de la región más cercanos a Maduro, como Honduras, Nicaragua, Bolivia y Cuba, han sido los únicos del hemisferio que han celebrado su triunfo. Doy la cara, me someto a la justicia. Sin embargo, otros gobiernos de izquierda, de los que se pudo esperar un respaldo a Maduro, lo han reprochado. Guatemala, Chile y República Dominicana dudan de las cuentas del CNE venezolano y cuestionaron la falta de garantías para la oposición. Iván Gil, canciller venezolano, expulsó al personal diplomático de Chile y República Dominicana. Sin transparencia no hay democracia.
y por ello es imprescindible la publicación de inmediato de los resultados desagregados y completos de la elección. Los gobiernos también de izquierda, Brasil, México y Colombia, pidieron en un comunicado conjunto despejar todas las dudas que quedaron de las elecciones. Hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia. Bajo esa misma línea, en Europa, los presidentes de Francia, Alemania, España, Polonia y Portugal expresaron por escrito su preocupación y pidieron que las autoridades venezolanas hagan públicas las actas. El Papa Francisco hizo un llamado a la calma y a evitar más acciones violentas. La que está viviendo una situación crítica, dirijo un llamamiento para que todos busquen la verdad y ejerzan, eviten todo tipo de violencia en la población, sino que resuelvan con el diálogo, por el bien de la población y no por intereses partidarios. Otro gobierno de izquierda que también le da la espalda a Maduro es Perú. El señor Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela. En el resto del continente americano, Maduro se sigue quedando sin apoyo. Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica también declararon victorioso a González. Luego de promover la financiación ciudadana de las obras públicas de Antioquia con la llamada Vaca 4G, el gobernador lidera una iniciativa para prorrogar las concesiones. El beneficiario de la prórroga sería uno de sus mayores aportantes de campaña. Miguel Ángel. Mónica, un veedor de las grandes obras de infraestructura del departamento dice que estas están íntimamente relacionadas con las explotaciones mineras y que entre estas y los constructores está el grueso de la financiación de los políticos de la región. Mientras sigue engordando la vaca de las vías 4G en Antioquia, la bancada antioqueña radicó en el Senado 2 proyectos de independencia económica de Antioquia. Congresistas que tuvieron en riesgo su investidura por aportar a la vaca explicaron que no es suficiente la colecta y por eso fueron enviados por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para tramitar un proyecto de ley que prorrogue los contratos de las concesiones de las vías 4G hasta por 45 años. Hemos tenido muchísimos problemas jurídicos, sobre todo, llegan a tiempo las concesiones, las obras quedan paralizadas y las vías no se terminan. Por eso este proyecto de ley lo que permite es ampliar el plazo de las concesiones y de alguna manera flexibilizar algunos pasos que se tienen que hacer, que no dependa todo el gobierno nacional. Otro de los autores del proyecto y aportante de la vaca antioqueña es el representante del Centro Democrático, Juan Espinal. Proyectos de ley trabajados con la bancada bajo la coordinación de la Gobernación de Antioquia. Espinal, promotor político del gobernador Rendón, negó que la finalidad del proyecto sea para consolidar un modelo federalista. Aquí no estamos hablando de que Antioquia se quiere independizar, ni Antioquia federal, eso es puro cuento y oportunismo político. Estos son 2 proyectos que van a beneficiar a todo el país y no solamente las vías 4G se están construyendo en Antioquia, también en otros departamentos. Según el abogado Carlos Mario Patiño, representante del comité No Más Peajes en Antioquia, esta nueva maniobra confirma el interés particular del gobernador Rendón. Ahí lo que hay claramente es un círculo vicioso de la construcción de infraestructura, sin entrar en detalles acerca de los incumplimientos de estas empresas de infraestructura, de la falta de algunos rigores técnicos en ciertas obras en el departamento de Antioquia, de la relación que tienen esas empresas con la explotación minera, etcétera. Es decir, ahí lo que hay es un círculo vicioso para, digamos, mantener el poder sobre la infraestructura y para mantener el poder político en Antioquia vía financiación de campañas, etc. Una de las concesiones que está al frente de los tramos de las vías 4G es Odinsa, del Grupo Argos. Si llega más, tanto mejor. Según el reporte del Fondo Nacional de Financiación Política, el Grupo Argos aportó a la campaña política del gobernador Andrés Julián Rendón 100 millones de pesos. El Consejo Gremial alertó mediante un documento público sobre el incremento en las extorsiones y las afectaciones que este crimen está teniendo en el comercio, pero también incluso en las exportaciones. El aumento de la inseguridad ha golpeado la actividad productiva, según la más reciente encuesta del Observatorio de la MIPYME. Para el 50% de los empresarios, la sensación de inseguridad ha incrementado en los últimos meses.
hemos fracasado. El 30% de los empresarios encuestados han sido víctimas especialmente de extorsión y hurto, afectando su flujo de caja y los costos de inversión en medidas de seguridad como alarmas, sensores de movimiento y cámaras. Con las vacunas, con estas formas, digámoslo, de mitigar la actividad económica, que además terminan en que el comercio cierra más temprano o tiene menos horas de actividad para cuidar la vida e integridad de sus empleados. Bogotá y Barranquilla son las ciudades más afectadas por la extorsión. Según cifras del Ministerio de Defensa, en 2024 ha crecido en un 28.8%, con más de 5.000 extorsiones denunciadas. Bogotá un aumento de cerca del 130% y Barranquilla del 44%. Y el otro aspecto también, el aumento de presencia de grupos al margen de la ley, que es creciente en muchos municipios del país. La presencia de las disidencias de las FARC en regiones como Nariño, Cauca y Valle del Cauca también están afectando la estabilidad empresarial. Especialmente en el último año, diferentes grupos al margen de la ley y de delincuentes han estado llamando de manera insistente a diferentes sectores de la economía. Se sabe que son de algún grupo de la guerrilla porque los citan a una reunión en alguna zona del Cauca y negocian cuánto les van a cobrar de extorsión. Aunque no hay una cifra exacta, según el gremio de las pequeñas y medianas empresas, son varios los empresarios, especialmente en las regiones, los que han decidido cerrar sus negocios, incluso salir del país. Cada vez son más el número de empresas que se han ido o que están planeando irse de la ciudad e inclusive del país. Antes esto lo podían hacer las medianas o las grandes. En este momentico se da uno cuenta que hasta empresas pequeñas manifiestan su interés de salir de la zona porque no toleran más, no aguantan más esta extorsión. Según el Observatorio de las MIPYME, la afectación a comerciantes cercanos a las zonas francas, especialmente en Buenaventura, también está generando dificultades para algunos importadores. Víctimas de extorsión en el norte de Bogotá aseguran que no han recibido respuesta de parte del Grupo Gaula de la policía que les corresponde a su zona. Ellos prometieron analizar la situación y agilizar la información para que sea efectiva. Bandas criminales que actúan en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, diciendo hacer parte de las estructuras criminales de los costeños y el Tren de Aragua, han puesto en alerta a los comerciantes. Hoy en Bogotá tenemos un aumento de la extorsión de un 102,6%, que fue conocido por medios a nivel nacional, y esta cifra se ve reflejada muchas veces en la extorsión que viven a diario los comerciantes en la localidad de Usaquén y en todo Bogotá. Sus operaciones criminales les han permitido acceder a los números telefónicos y redes sociales de los comerciantes para pedirles cuotas que varían según el tipo de negocio de las víctimas. Como te digo, es un hotel, entonces se están recibiendo llamadas a la recepción del hotel, tanto el celular como al teléfono fijo, donde están solicitando el 10% de las ventas mensuales a medida de protección. Los comerciantes, además de enfrentar constantes casos de extorsión, se encuentran con otro obstáculo, la dificultad para denunciar. Aseguran que el numeral 165, dispuesto para denunciar extorsiones, no responde. El fin de semana pasado tuvimos, digamos, un pico de llamadas de este estilo. Y estuvimos llamando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. No hubo posibilidad de comunicarse con dicha línea. Inclusive hasta por Twitter intentamos comunicarnos, no hay forma de que nadie le conteste, no hacen absolutamente nada. Si uno llama a la policía le dice a uno que llame por favor al 165 porque no es con ellos. El coronel Carlos Andrés Cárdenas, comandante del Gaula, asegura que esta no es una situación frecuente, que buscará las causas de las fallas en la comunicación y que su idea es atenderlos a todos. Vamos a atender, queremos llegar a aquellas personas que necesitan nuestro apoyo, nuestra colaboración y sobre todo dejar en claro que nuestra principal misión es contrarrestar el delito de la extorsión en la ciudad de Bogotá. Los comerciantes esperan resultados de la investigación y que se determine cómo están accediendo estas redes criminales a sus contactos personales y cómo se enteran de los movimientos de sus empresas. Leticia, nuestra reportera digital, está invitando a una cumbre de ministros de América Latina sobre inteligencia artificial. Buenas noches.
Colombia sigue fortaleciéndose como líder regional en la aplicación de la inteligencia artificial. Los próximos 8 y 9 de agosto, Colombia será la sede de la primera Cumbre Ministerial Latinoamericana y del Caribe por la Inteligencia Artificial, organizada por el Ministerio TIC. Al evento, que se realizará en Cartagena, asistirán 22 ministros y 9 autoridades ministeriales de 18 países, además de legisladores, expertos y líderes de la industria IA. Lo que queremos es que el debate de la inteligencia artificial sea regional, sea un debate de América Latina para después pasar a ser un debate global. La cumbre en Cartagena tiene como fin definir una posición sobre la gobernanza y ética de la IA en Latinoamérica. El pasaporte colombiano nos permite la entrada sin visa a 101 países, lo que indican los indicadores. La consultora de viajes Henley publicó su índice de pasaportes según el número de países que reciben al turista sin necesidad de visa. El primero en la lista es Tuvalu, un país de 12.000 habitantes en Oceanía, cuyos ciudadanos son bienvenidos en 198 países. En segundo lugar está el pasaporte boliviano, aceptado en 197. Al iraní lo aceptan en 188, al ruso en 117, al brasileño en 103, al colombiano en 101, al libio en 2 y al afgano en ninguno. Esto indica que nos podemos comer medio mundo. Esto es lo que indican los indicadores. Los datos recopilados por el sistema financiero definen el perfil de un deudor y, en consecuencia, su capacidad de adquirir créditos. Miremos qué es lo que estos miden para evitar reportes negativos. Su buen historial crediticio y la buena calificación ante las centrales de riesgo depende de su comportamiento con el pago de las deudas que usted tenga con el sistema financiero. Para mantener su buen historial crediticio, considere estas recomendaciones. Mantenga sus deudas de tal manera que las cuotas no superen el 25% de sus ingresos. Evite solicitar créditos sin analizar qué porcentaje de sus ingresos se destinará al pago de la cuota. No solicite créditos nuevos hasta no haber pagado los viejos. Esto demuestra su poca solidez financiera y podría ser un punto negativo para su historial crediticio. Pague a tiempo sus obligaciones financieras. El pago de tarjetas de crédito, créditos de consumo o hipotecarios a tiempo o incluso antes de cumplirse la fecha límite le ayudará a mejorar su puntaje crediticio. Mantener saldos bajos en las tarjetas de crédito y demás productos financieros también le ayudará a mantener un buen historial crediticio. Evite consultas constantes de su historial crediticio. Estas consultas pueden indicar un alto riesgo para las entidades y afectar su puntaje de crédito. Con base en audios y videos recopilados por veedores y contradictores, la Fiscalía le imputará al alcalde de Barranca Bermeja los delitos de corrupción al sufragante en las elecciones que él ganó en octubre pasado. Jonathan Estíbel Vázquez Gómez, alcalde de Barranca Bermeja, será imputado por corrupción al sufragante por las elecciones regionales del pasado 29 de octubre, que lo dieron como ganador con más del 55% de la votación. Seré el alcalde más votado en toda la historia de Barranca Bermeja. Las denuncias de ciudadanos y veedores publicadas por este noticiero 2 semanas después de la elección fueron verificadas por el CTI y la Dirección Especializada Anticorrupción de la Fiscalía. Estos videos, en los que se aprecia cómo varias personas llegan a casas ubicadas cerca de varios puntos de votación en Barranca Bermeja, Santander, son materia de investigación judicial. Jonathan Vázquez fue elegido con una diferencia de 42.800 votos del segundo en la contienda electoral, la votación más alta en la historia de Barranca Bermeja. Aquí se observa cómo en esta casa llegan los votantes certificado en mano. La colaboradora, identificada con esta gorra, sella el certificado y les permite el ingreso para reclamar el dinero. Consultado el alcalde por esta citación, aseguró que las firmas encuestadoras lo daban como ganador por amplio margen y que confía en la justicia. Confío en las instituciones de nuestro país y estoy convencido que el resultado de estas investigaciones van a salir a nuestro favor. Y estaré concentrado, como lo he hecho durante todos estos meses, a trabajar por mi ciudad, a trabajar por los barranqueños. Noticias 1 pudo conocer que a la imputación del 13 de septiembre están citados también su hermano Michael Brando Vázquez, quien presuntamente dirigía los pagos a los votantes. Así quedó registrado en un audio posterior a los resultados que dieron ganador a su hermano. Entiendo que algunos coordinadores de pago hicieron marranadas, incluso 2 se perdieron y eso fue lo que me tocó ocurrir a mí y les entregaron algunos menos de lo que era. Lo siento mucho por eso, cosas que salen de las manos de Jonathan y mías.
días. Y también a Ariel de Jesús Zambrano González, actual concejal de Barrancabermeja, que hizo parte de la campaña del hoy alcalde Vázquez y que actualmente está en campaña para presidir el Consejo Municipal. Aunque la inteligencia artificial tiene más de 70 años en la historia de la humanidad, solo en los últimos 5 años se ha convertido en una herramienta de uso común. La inteligencia artificial no solo permite al usuario interactuar más rápidamente con soluciones mediante algoritmos, sino que también ha trascendido a facilitar procesos e innovar en el desarrollo de nuevas propuestas. Entre los aplicativos más conocidos de inteligencia artificial están ChatGPT, Phrase.io, entre otras más. Pese a que la inteligencia artificial no tiene orientaciones de ningún tipo, mediante la programación y disposición que se le quiera dar, se puede usar para fines investigativos, debido a que esta ya ha sido utilizada para detectar estados médicos, desarrollo de datos para la reinserción de personas, entre otros. Aunque la inteligencia artificial cuenta con más de 70 años de existencia, su desarrollo y fortalecimiento ha venido en auge en los últimos 5 años. Tiende a llevar a las personas a depender de estas mismas para todo tipo de tareas. El influencer Abelardo de la Espriella, después de haber exhibido su arsenal en redes sociales, ahora convoca a la creación de un ejército. Y no es un problema judicial o político el que mantiene a Iván Name fuera del Congreso, sino un problema del corazón que ya fue sanado. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. El influencer, cantante, ronero aficionado, agente judicial y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella le sumó una nueva personalidad a su multifacética actividad en redes sociales, la de líder de un ejército privado al que les está pidiendo vincularse a sus seguidores. Este país maravilloso, hermoso, único, no lo vamos a dejar perder y lo vamos a defender por la razón o por la fuerza. Como es usual en el agente judicial, las razones no son expuestas en las redes sociales. En cambio, allí sí ha expuesto la fuerza, pues presume también de tener un arsenal propio que atemoriza a sus contradictores. A los delincuentes, a los bandidos, hay que darles plomo corrido. Colombia, el país que él pretende defender, legalmente tiene el monopolio de la fuerza en sus Fuerzas Armadas, pero también ha tenido una trágica historia por cuenta de quienes han resuelto ignorarlo. Gracias y un saludo muy especial. Aquí no se puede hacer un bazar. El escándalo nacional por el maltrato psicológico a los internistas médicos ambientó la intención del senador Carlos Julio González, que es psicólogo clínico y terapeuta, para promover una ley de prevención y salud mental. Y en la presentación de su iniciativa no se abstuvo de diagnosticar al Congreso. Senador, ¿cómo está la salud mental en el Senado? Pues yo creo que no escapa a la radiografía nacional. Lo mismo, también hay mucha violencia. Su colega, la representante Olga Lucía Velázquez, concretó aún más el diagnóstico. Que hay que hacer también una enorme tarea para tener un clima organizacional adecuado. Aquí no hay un clima organizacional adecuado, aquí hay gritos, los decibeles de algunos congresistas supera. No hacía falta que ella diera ejemplos concretos, porque las mismas grabaciones oficiales del canal del Congreso los han exhibido en abundancia. Aunque ignorado para la mayoría, ayer circuló en redes sociales este comunicado en el que el ELN, que negocia el cese del fuego con el gobierno de Colombia, anuncia que defenderá a Nicolás Maduro y reconoce su supuesto triunfo electoral. Pero los negociadores de esa organización aseguran que es un comunicado falso. Es decir, que la dirigencia de esa organización no reconoce el triunfo electoral de Maduro, ni está dispuesta más a defender su gobierno. Hay más muertos hoy en Arauca, diría yo, que los muertos de la guerra de Ucrania. El expresidente del Senado, Iván Name, que tan activo estuvo en la legislatura pasada, dejó de verse en las nuevas plenarias y se especulaba que su timidez tenía como fondo la investigación por los pagos de la UNGRD. Pero no,
La Secretaría explicó que tiene licencia médica, pues envió los soportes de la operación de revascularización miocárdica a la que se sometió en el Centro Médico Gemelli de Barranquilla y de la cual se está recuperando satisfactoriamente. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales detalles en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.